afirmar. Sí. Especialmente en el caso de las mujeres productoras. Saque pan, dice. Volteame para allá. Yo le mandé a Javier un resumen del proyecto para que tengan una idea de cómo. Y bueno, acá está. Entonces, entremos al tema y ya. Gracias, Javier. Este proyecto ya empezó. O sea, ya han hecho actividades, las que están previstas acá. No, ¿No? Sí, ¿No empezó nada? estamos nuevos. Hemos La hecho arrancada. Nivel 1, nivel 1. Ya. El proyecto ya se presentó, se aprobó y se está definiendo un plan operativo, algo así. Hay un plan operativo. Ya se ha definido y estamos iniciando las primeras actividades. La presentación pública del proyecto va a ser el 26 de junio en San Juan de Lurigancho. Ya. Y estas son las líneas, principales actividades, ¿no? Programa de formación empresarial, articulación de micro y pequeñas empresas, campañas de asunción de responsabilidades familiares compartidas, etcétera, etcétera. Esas son las actividades. ¿Y esto es 1 año, 2 años? 3 años. Ya. Yo leí el resumen y entonces tenía algunas interrogantes. Por ejemplo, es para trabajadores básicamente autónomos. Es para Claro. trabajo domiciliario o talleres familiares. Talleres familiares. Básicamente. Ya. No es comerciantes independientes, por ejemplo. No. Es producción. Sí, es producción. Ya. Y son mujeres. Y son Sí, son las dos actividades. confecciones, ¿no? Tejidos. Tejidos y confección. En la parte productiva, pero después en los aspectos de organización, fortalecimiento, género entran todas las asociaciones de mujeres productoras. ¿No? Siempre Ya. que produzcan, no que vendan. Y aquí, digamos, los propósitos son desarrollo de capacidades, fortalecimiento organizacional e incidencia, básicamente esas 3 cosas, ¿no? Ya. Y está centrado alrededor de el derecho al trabajo, básicamente, y servicios sociales, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho. Porque se habla de los derechos económicos, sociales y culturales en general. Una primera cuestión es que si hay enfoque de derechos, una primera cuestión es la de la interdependencia de los derechos. Es decir, no son solamente los derechos económicos, sociales y culturales, sino también otros derechos, y básicamente el derecho de participación. Es decir, no mejorará las condiciones de ejercicio de estos derechos económicos y sociales que van más allá del trabajo, sino que para que eso ocurra hay que fortalecer la participación de la mujer. La participación, su autonomía y todo lo demás. ¿Para qué me filman? ¿Qué van a hacer con eso? Que después lo va a vender. Sí, sí. Ya. Te dan la universidad. O sea, una primera cuestión es, el trabajo puede ser el centro, pero el trabajo hay que relacionarlo luego con el ejercicio de otros derechos, que serán vivienda, alimentación, salud, medio ambiente, agua, qué sé yo, ¿no? Que tiene que ver con desarrollo personal, familiar y local. Y otro rasgo de este tema del enfoque de derechos es la lectura de los impactos diferenciales en el ejercicio de los derechos, como en 3 planos, ¿no? Que son participación, recursos y formación. Entonces, las actividades que lleves a cabo deben partir más o menos de esa consideración de que hay diferencias, brechas que hay que cerrar, ¿no? Brechas de acceso desigual a estos derechos. Y en el tema de habrá más participación y autonomía en la medida en que los hombres aseguren unas responsabilidades familiares compartidas, ¿cierto? Eso también es medio obvio. Pero en las actividades del proyecto yo no veía actividades para los hombres, salvo actividades generales. Porque para que los hombres, las parejas, los esposos, los padres, los compañeros e incluso hasta los hijos admitan que va a haber un cambio en la situación, tienen que mentalizarse en que se necesitan otras cosas y especialmente su participación en atender esas responsabilidades familiares. Hay que romper pues con la cultura tradicional, machista, patriarcal, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, yendo de lo menos a lo más.
creo que habría que llevar a cabo actividades enfocadas no solo, o sea, en las mujeres y en las familias de las mujeres. Porque las mujeres tienen que asumir el enfoque, ¿cierto? Entonces, tanto desde el punto de vista de qué cosas son sus derechos humanos, como de la tarea adicional que lamentablemente las mujeres deben cubrir para equiparar sus oportunidades, instalando un enfoque de equidad de género. Entonces, esa es una línea que no veía entre las actividades, en los aspectos de formación. Está, pero digamos hay actividades que están relacionadas con el tema de una mayor equidad en las responsabilidades compartidas, pero digamos es muy inicial, ¿no? Se piensa que participen los hombres, pero igualmente estaría muy básico. Ellas tienen que mentalizarse sobre sus derechos y lo que supone pelear por la equidad, o sea, por la igualdad de oportunidades, ¿no? Y al mismo tiempo los hombres tienen que enterarse de qué va la cosa, porque si no van a notar cambios extraños en sus parejas, o en sus madres, o en sus hermanas, y capaz eso produzca una reacción contraria, ¿no? Oye, esta gente, ¿qué cosa les está metiendo en la cabeza a estas mujeres? ¿Qué está pasando? Porque cuando las mujeres adquieren poder, los hombres reaccionan de distintas formas. Entonces creo que ese es un aspecto importante, que el trabajo de desarrollo de capacidades entre las mujeres, además de todos los aspectos técnicos que están previstos, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista de capacidades para incidir, tenga un marco, un concepto sobre qué cosas son los derechos humanos, qué son los derechos humanos de la mujer y qué supone reclamar la equidad de género tanto en el ámbito familiar como en el ámbito público, ¿no? Entonces, eso tiene que estar, creo yo, claramente previsto en la Estrategia General de Formación y Desarrollo de Capacidades. Y de lo que es las responsabilidades compartidas, que es un presupuesto del incremento de la autonomía de la mujer, para que además pueda participar en otros espacios, sobre todo en lo público, está el tema de cómo indicar a las autoridades que equidad de género significa que ellas visibilicen las brechas. O sea, que no pueden definirse políticas públicas estándar, como que iguales para todos, cuando hay algunos que no las pueden disfrutar en igualdad de condiciones. De manera tal que esas políticas tienen que tener unas medidas generales y otras diferentes para las mujeres, sobre todo, ¿no? En primer lugar, en el campo del trabajo, de las oportunidades para desarrollarse como productoras, pero también en los demás aspectos del desarrollo local, ¿no? Que tienen que ver con su acceso pues, a servicios de salud o a educación, tanto para ellas como para sus familiares, sus hijos o hermanos, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un aspecto importante, ¿no? Que le daría congruencia al enunciado de que este es un proyecto con enfoque de derechos y de equidad de género, que yo no lo percibía tan claramente aquí. Otro aspecto que me pareció importante es el tema de la incidencia, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos incidencia? O sea, ¿qué resultados queremos lograr? Porque se dice a nivel local, regional y nacional. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? A nivel local, regional y nacional en 3 años. Mejora, a nivel local, mejoras para el desempeño de estas actividades económicas, facilidades para la articulación de las micro y pequeñas empresas, oportunidades para desarrollar un clúster, un tipo de cadena productiva que se pueda llevar a cabo en mejores condiciones para darle más dinamismo económico al distrito, por ejemplo, ¿no? Es un poco como se ha venido haciendo en Zárate, o en Villa El Salvador, o en Gamarra, o en el propio San Juan de Lurigancho, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de esa incidencia a nivel local? ¿Cuáles serían a nivel regional? Porque esto no solo es en Lima, ¿no? Chincha y Arequipa también. Y a nivel nacional. Entonces, incidir a nivel nacional significa incidir en alguna parte,
básicamente, probablemente, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. ¿En el Poder Ejecutivo dónde? En el Ministerio de Trabajo, que tiene temas relacionados con servicios para micro y pequeña empresa, por ejemplo. En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como se llama hoy día. En el Ministerio de Produce, o sea, todo lo que tiene que ver con comercio, etc. O sea, ¿y dónde y para qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Y de ahí para atrás la estrategia que quieres seguir, ¿no? Y en el ámbito legislativo, no sé, capaz juntarse con otros sectores, de mujeres, por ejemplo, o laborales, que les interesa, vamos a llamarlo así, cualificar los estándares, las normas que existen en materia de responsabilidades familiares. O sea, ¿cómo ves? ¿Cuáles son esas normas? Y si se pueden o no se pueden mejorar, y si nos interesa que se mejoren o no se mejoren, porque eso facilitaría el trabajo que estas personas están haciendo en el ámbito local. Pero eso supone alianzas, ¿no?, más amplias. Digamos, mirando así, ¿no?, de lo local a lo regional a lo nacional. Y un aspecto adicional en ese plano, que es el plano de incidencia y participación, ¿no es cierto? Entonces, participación es capacidades también. Son todas personas que trabajan en un distrito o en varios. En una zona de algún distrito. En una zona de algún distrito. Pero ¿hay mucha dispersión o hay concentración? ¿Ah? Es un poco de las dos cosas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que están concentradas y focalizados en algunas partes, y hay otras concentraciones también focalizadas. En San Juan había como 3 o 4 grupos concentrados en varios sitios del distrito. En Ate quizás está más... Está dentro de la radio. Porque la pregunta es cuáles son sus intereses comunes. Entonces, sí, en San Juan de Lurigancho, que es un distrito, no importa en qué parte del distrito viva, finalmente, si tú quieres incidir en el plan de desarrollo concertado o en el presupuesto participativo, es un solo ejercicio, no son varios. O en Chincha, pero depende de qué distrito de Chincha, ¿no? Pueblo Nuevo. Ya, si es un solo distrito de Chincha, perfecto. Entonces tú tienes que no sé si está dentro de las actividades, acá dice capacitación a autoridades y organizaciones de mujeres sobre presupuestos con enfoque de género, ¿no? En realidad es algo más que presupuestos con enfoque de género, porque el presupuesto es la herramienta para operativizar un plan o un programa o un proyecto específico. Entonces, cómo diseñar un proyecto, cómo monitorear la implementación de un proyecto y finalmente cómo proponer un presupuesto ligado a ese proyecto con un enfoque de derechos o de equidad de género. Esas capacidades también, porque son súper concretas y prácticas, y lo que ocurre en la vida real es que muchas veces los deseos de participar se estrellan contra la limitación de las capacidades técnicas para producir propuestas que sean operativas. Entonces, todo el mundo va y habla y se echa un discurso y menciona títulos de películas, pero no el contenido de la película, y finalmente no puedes aterrizar en 3 carillas en negro sobre blanco tu propuesta con tu previa evaluación de beneficiarios, de costeo de las actividades, de plan, de etapas para implementarlo, de indicadores de que has hecho lo que tenías que hacer o has logrado lo que querías hacer. Entonces creo que esas capacidades también son importantes. Y eso como que le daría valor agregado a la experiencia, ¿no?, al proyecto. Eso es lo que lo haría replicable, interesante. Todos los proyectos en realidad casi siempre son validación de buenas ideas, y si resultan válidas porque lograste resultados interesantes, son replicables. Un proyecto fracasa cuando no valida una buena idea o cuando no logra resultados que sean replicables. Entonces pienso que eso es lo que tendría de distintivo este proyecto, ¿no? Porque este proyecto son bacanas actividades, yo las veo todas
Muy bien, me parece que hay estos complementos que habría que pensarlos, que es como cuando hablamos de promover sus derechos económicos y sociales, lo aterrizamos en concreto en cosas específicas, ¿no? O sea, no solamente mejores condiciones para trabajar y para producir y para generar ingresos, sino relacionando eso con las condiciones de salud de las personas que trabajan y sus condiciones de vivienda, alimentación, medio ambiente, lo que fuera. O sea, una perspectiva más integral e interdependiente de esos derechos de los que tú hablas, cuando quieres decir que sus derechos económicos, sociales y culturales mejorarán, ¿no? Y eso vinculado al ejercicio de otros derechos, que son civiles y políticos. El político es esencialmente el de la participación pública, y el civil tiene que ver con las relaciones, con las responsabilidades familiares, ¿cierto? Cómo se redefinen las relaciones de poder dentro de la casa para que los varones acompañen ese desarrollo de sus parejas, asumiendo tareas que ellas asumen. Se está construyendo una línea de base del proyecto. Ajá. Pero nosotros, cuando se estuvo elaborando el proyecto y se estuvo trabajando la ciudad del proyecto, encontrábamos que en otras áreas, aunque no esté por supuesto ni agotado ni resuelto, se había trabajado los derechos de las mujeres, ¿no? Más en el tema de la salud, derechos sexuales y reproductivos, etcétera, pero los derechos económicos de las mujeres eran uno de los temas menos abordados y de los cuales se tenía poca información. Es decir, si uno quiere averiguar la situación de, no sé, pues, de las condiciones de salud de las mujeres, hay estadísticas, ¿no es cierto? En el caso, ¿no es cierto? En el caso de los derechos económicos, las mujeres, ¿dónde conseguir esas estadísticas? ¿Qué estadísticas? Es decir, ¿cómo abordarlo también para tener una base que te permita decir, ¿no?, qué elementos tenemos que abordar desde los derechos de género de esos temas? Estas mujeres son microempresarias o empresarias, chicas, todas, o son una combinación de microempresarios y empresarias con trabajadoras operarias, ¿cierto? O sea, algunas son empresarias, propietarias de las máquinas, de la casa donde se produce, del capital de trabajo, etcétera, y otras son contratadas por ellas. Entonces estás hablando de dos clases de perfiles diferentes, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de los derechos de las segundas, hablas también de mejorar sus condiciones de empleo, ¿no? O sea, que sean decentes. Y cuando hablas de las primeras, hablas de oportunidades de desarrollo que son distintas de las segundas. Pero que también tienen ausente varios derechos. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo trabajas con esos dos planos? Y además, hay que preguntarse si son jefas de hogar, si son madres solteras, si son mujeres casadas, si son jóvenes, si tienen instrucción o no tienen instrucción, son personas que pasaron de la primaria al trabajo o acabaron sus estudios y ahora están trabajando. ¿Cómo está relacionado con el derecho a la educación, ¿no? El acceso a la educación? Nosotros tenemos de eso, todas esas cosas, pero de las mujeres solamente San Juan. ¿No? Tenemos más o menos una idea de nuestras beneficiarias. Bueno, todas tienen secundaria completo, casi todas, las más mayores tienen solamente primaria, no hay analfabetismo dentro de, o sea, te digo de nuestro sector, y son en mayoría cabeza de familia, no son digamos, no son cabeza de familia, son, o sea, son padre ausente. En muchos casos sí, o sea, cuando hablas ahí de responsabilidades familiares compartidas, no estás hablando de tu pareja, estás hablando de los hijos. Ajá, en general es distinto. Claro. Otros familiares también. Que viven en la misma casa, ¿no? O sea, a veces con la mamá, con los hermanos. Entonces hay eso, pero en general, ¿no? La parte de educación es bien interesante ver que no hay analfabetismo. Yo no sé cómo será en Arequipa y en Chincha, pero nuestra visión de las mujeres, y eso lo hemos ratificado incluso hasta en Jicamarca, ¿no? Que es, digamos, la zona más lejana. No, es normal.
O sea, no está... Porque muchas veces en los proyectos, cuando se habla de educación en derechos humanos o en lo que fuera, acaba siendo como una especie de actividad cultural, ¿no? Entonces les das información que además dependiendo de su grado de formación asimilan o no asimilan. Le das una charla sobre derechos humanos, puede entrar por acá, salir por allá. Entonces ese aspecto es clave porque de lo que se trata es que la gente se apropie del concepto. Y en este tema, como se decía Javier, que eso sí no lo tenemos muy desarrollado en San Juan. O sea, trabajamos con microempresarias, pero no trabajamos, o mínimamente se ha trabajado con trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en un curso de capacitación que se ha integrado, pero una parte muy menor, ¿no? Pero en general hemos trabajado más con microempresas. Pero como dice Javier, hay un problema de diferentes intereses comunes. Unas tienen sus intereses, están más preocupadas de una cosa y las otras están preocupadas de otra cosa. ¿Cómo trabajamos con el conjunto? ¿Cómo armonizamos sus intereses? O sea, este lunes vinieron 3 señoras que son dirigentes de la Asociación de Comerciantes del Mercado San José de Jesús María. Y vinieron a conversar sobre los temas laborales del mercado. Entonces, ellas decían, o una de ellas no decía, la plata se va en pagarles a ellos. O sea, gastamos demasiada plata en horas extras, tenemos que depositarles 2 veces al año sus ETS, eso es un montón de plata. Las gratificaciones, increíble. ¿Cómo hacemos para gastar menos en ellos y más en servicios sociales en el mercado? Esa es la contradicción, pues. Entonces, hay que ver cómo te sitúas frente a ese problema, ¿no? Y eso pasa por definiciones básicas, ¿no? Entonces, vamos a acompañar una experiencia que va a estar anclada fundamentalmente en la informalidad, o sea, todo depende de cómo están las cosas para ver qué reglas son las que se aplican, o nosotros estamos por un sistema de mejora para todos en el marco de la formalidad. Eso supone que si esta es una micro y pequeña empresa, hay unas reglas laborales que incluso para mí no son muy buenas, pero aunque sea, esas tienen que respetarse, ¿no? Entonces, eso es bueno para todos, que a las dueñas les conviene que sus trabajadoras estén bien tratadas, ¿no? Entonces, interesarse en eso, no anteponer el interés personal de que todo lo que tengo que gastar en el seguro y no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo se pueden congeniar esos intereses comunes, ¿no? Pero además de eso le podríamos... además de eso le tendríamos que sumar la categoría de microempresa, ¿no? Si es de sobrevivencia, está en acumulación simple o en ampliada. Si es de sobrevivencia o en acumulación simple, a la justa está cubriendo su punto de equilibrio, entonces no resuelve el problema propio, no se formaliza, menos va a tener trabajadores formalizados. Es decir, para un trabajo decente, por ejemplo, ¿no? Porque ni ellos mismos tienen seguro. Entonces ahí también habría otra dificultad, ¿no? Para encarar el problema. Una primera fase entonces es de acumulación de información y de análisis, ¿no? O sea, ¿cuál es el nivel de desarrollo? Yo en general, en casi todo lo que hago en mi vida, todo lo divido en 3 tercios. Lo que está atrás, lo que está en medio y lo que está adelante. Entonces, para ver qué cambios quieres producir. Entonces, hago un análisis fino de la gente con la que voy a trabajar. Digo, estos están hasta el perro. A estos los tengo que poner en un nivel razonable. Entonces, de ellos no puedo esperar tales y cuales cosas. Me voy a concentrar para que pasen a este nivel. A los que están al medio tengo que como que madurarlos, reforzarlos, consolidarlos, etcétera, ¿no? Y que sigan a los que están adelante. Entonces, ¿qué cosas voy a hacer para estos y para estos? Porque si hago una cosa general, media ciega, en realidad yo cumplo con las actividades del proyecto, pero vuelvo a decir, no vas a lograr un resultado que sea replicable, ¿no? Gastaste plata, efectivamente, pues, o sea, no hay forma de no hacer algo bueno por la gente cuando, salvo que tú te tires la plata, que tú gastes plata en cosas para la gente, o sea, a todo el mundo le es útil, pero el tema es cuán útil es realmente para que cambie su situación. Sí, gracias. El acceder a nuevas oportunidades también es un derecho, ¿no? O sea, tener otra visión a raíz de las cosas que se puede ir haciendo. Definitivamente. A veces eso ayuda a cambiar. Por ejemplo, muchos son casi la última parte de la cadena, ¿no? O sea, son los servicios. Ajá.
pero ahí el trabajo es arduo, 10, 12 horas, pero lo que quede es mínimo. Entonces, ¿cómo hacer para que salgan de eso? ¿No? Es facilitar otras oportunidades. Claro, pero digamos, Articularse a otro tipo de mercado, ¿no? yo creo que nadie mejor que ustedes para saber eso, ¿no? O sea, como catalogar los niveles de desarrollo productivo, ¿no? O sea, desde la acumulación primaria hasta el desarrollo pleno. Y entonces, para pasar de aquí a acá, hay que resolver estos problemas, estos cuellos de botella. Entonces, eso lo podemos lograr en unos 6 meses si hacemos esto. Y de aquí, y entonces te lo van a agradecer, van a estar contentas, porque la gente piensa con el estómago. O sea, en la medida en que puedes resolver tus problemas económicos, ya puedes pensar en cosas más elaboradas. Entonces, la primera finalidad es mejorar su situación económica, por eficiencia, por conexión con otras oportunidades, por alianzas, por promoción de sus gobiernos locales o de otros aliados. Eso es el plan operativo. Pero el plan operativo necesita pues un análisis fino de con quién estás trabajando y en qué situación está. Para cuando tú hablas de doy una charla a alguien sobre los derechos humanos y tal, y claro, eso puede no ser apropiado. ¿Cómo es que tú ves cuáles son las experiencias o las prácticas para lograr que la gente se apropie del concepto de los derechos humanos, sus derechos laborales, civiles, políticos, no sé, ¿no? Porque son procesos a veces largos, ¿no? No son procesos muy... Por ejemplo, yo creo que el tema de la participación, participar es un derecho, ¿no? Nadie debe ser objeto de una decisión ajena. Si alguien va a tomar una decisión que me concierne, que me va a afectar, yo debería participar en esa decisión. Es más o menos fácil de entender. Eso tanto en el ámbito de la familia, los niños respecto de los padres, las mujeres respecto de sus esposos, como de cualquier persona respecto de su ámbito de políticas públicas locales, políticas públicas regionales, políticas públicas nacionales. Entonces, participar es un derecho, pero para participar hay que tener condiciones para participar. Entonces eso supone información, eso supone tiempo, pero si yo desde que me levanto a las 4 de la mañana para prepararle los desayunos a los chicos, para ordenar, limpiar y luego empezar a trabajar y acabo a las 6, 7, 8 de la noche, ¿qué vas a participar? Nada, eso es pura poesía. Entonces se necesita generar condiciones para esa participación, tanto en términos de información, como de formación, como de tiempo para participar. Y eso ya entra entonces al campo de las responsabilidades familiares compartidas. Y luego está el tema de cómo hacer que esa información sea útil, ¿no? Y es útil en la medida en que la puedes hacer operativa en algo específico. Entonces, cuando tú vas a pedir que la municipalidad te apoye en esto o lo otro, lo puedes plantear en términos de una necesidad irresuelta o de un derecho exigible. Y entonces, si tú planteas que las municipalidades apoyen el desarrollo productivo de sus comunidades, eso es un derecho, ¿cierto? Claro, porque habría que entender que el tema de las responsabilidades familiares compartidas no se agota ahí, ¿no? O sea, ¿cuánto participa la comunidad y el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno local, en que esas responsabilidades también sean más compartidas? Yo digo, los comedores, ¿no?, de alguna manera resuelven problemas de muchas mujeres y clientes que no tienen que estar dedicando tiempo a cocinar y pueden dedicar ese tiempo a otra, a capacitarse, a producir lo que sea, ¿cierto? Ya, ¿no? Pero hay un sector, ¿no? Comedores, guaguaguas, qué sé yo, o sea, hay servicios en el ámbito local que facilitan la integración de las mujeres en la actividad productiva, o facilitarían. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esos servicios no ofrecen la calidad y la garantía que las mujeres requieren? ¿Cierto? O sea, pero tú haces tu balance. Entonces, ¿qué necesito para que nosotros podamos producir en mejores condiciones? Necesito que me liberen de esta vaina de tener que estar preparando el almuerzo y la comida para todo el mundo. Muy bien, tengo unos comedores. Ya, pero esos comedores funcionan mal, entonces no me sirven, yo tengo que seguir haciendo. Entonces, oye,
tengo que incidir para que esta cuestión funcione mejor y tengo que decir cómo es que funcionaría mejor, o sea, tengo que aportar alguna idea, con la cual yo tengo que hacer un análisis de la situación, o sea, las mujeres tienen que hacer un balance de cómo funcionan esos servicios, sean alimentarios, o sean de salud, o sean educativos, o sean de lo que sea. Tenemos un resultado que habla justamente del trabajo con las organizaciones, Ajá. ¿no? Y las mujeres van a adquirir información, herramientas, van a, digamos, a incorporar también como parte de su proceso formativo, digamos, todos estos elementos para que ellas puedan proponer, ¿no es cierto?, hacer propuestas, agendas. Eso es parte de la formación, pues, para el tema de para participación e incidencia, ¿no? Que es, entonces, es muy sencillo, ¿no? Es como, para participar, yo tengo que tener un propósito. O sea, no se participa por participar, se participa para obtener algo, ¿no? Y normalmente los propósitos que uno persigue están relacionados con la superación de problemas. Entonces, hay que aprender a pensar en cómo caracterizar los problemas. Tú puedes caracterizar los problemas por el fenómeno o puedes caracterizar el problema por la raíz del fenómeno. El fenómeno es lo aparente. La raíz del fenómeno es lo que tú tienes que cambiar para que no se produzca el problema. Pero normalmente la gente no piensa así. La gente se lleva por las apariencias. La gente se guía cuando analiza problemas por lo que tiene a la vista, pero no piensa qué cosa hay detrás. Entonces ese famoso ejercicio para construir el árbol de problemas y sus causas, sus efectos, Nos quedamos en las ramas. nos quedamos en las ramas. Es algo que es una herramienta útil para que las mujeres analicen los servicios que requieren para poder producir mejor, los servicios relacionados. Entonces eso pensarlo en el tema del desarrollo de capacidades. Pero el problema también puede estar en... Un segundito. Aló. Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Yo creo que mañana temprano, pero déjame que yo te llame para decirte la hora, ¿ya? Porque ahorita no estoy en mi oficina. Ya, yo te llamo un momento. Ya se sigue. Bien. Sí, decía Javier que el problema también puede estar en el gobierno local, que no cumple su rol promotor, por ejemplo, ¿no? Claro. Y es un interés común para todas las mujeres productoras. Entonces ahí hacer incidencia identificando el problema que está es fuera de, digamos, de ellas, y el problema está más bien del otro lado, ¿no? La incidencia ahí tendría más, no sé, más fácil el diseño, la estrategia. Sí. Identificar cuál es la causa del problema para poder definir qué es lo que tú tienes que cambiar es la mitad de la solución. La otra mitad es saber quién puede hacer eso que se necesita para que la causa se resuelva y ya no haya problema. Entonces, la municipalidad, sí, pero la municipalidad, ¿qué parte de la municipalidad? ¿En qué momento? Este es un tema de presentar un proyecto en esta discusión del presupuesto concertado, o este es un tema de una gestión en tal sección de la municipalidad, o este es un tema de cambiar no sé qué norma que está vigente hace tanto tiempo que ya nadie ni la mira, pero que nos causa tanto daño. O sea, hacer un mapeo, pues, de actores, de situaciones, de momentos para poder incidir adecuadamente y de la manera más apropiada, ¿no? Y eso es conocer, pues, la municipalidad, porque si yo no conozco cómo es una municipalidad y cómo funciona una municipalidad, ¿cómo yo le voy a decir a la gente cómo incidir? De manera. Una de las cosas que persigue este proyecto, que quizás en el resumen hay muchas cosas que no se notan, pero era como en el plano mayor, ¿no? En el plano de la incidencia o el macro, era como instalar en la agenda de los derechos económicos y sociales de las mujeres, ¿no? Principalmente los temas de los derechos económicos y su impacto en los derechos sociales, ¿no? ¿Cómo ligar eso, por ejemplo, al Plan Nacional de Derechos Humanos?
O sea, ¿qué contiene el plan nacional que contribuya digamos, a concretar, si se quiere, los derechos de las mujeres en un plano más económico, ¿no? ¿Y en qué situación está el plan? ¿Cómo está esa...? El plan, en el Perú se hacen un montón de cosas, algunas son bacanes, otras no tanto, y otras son pésimas, por supuesto. Pero digamos, la característica esencial del país es que es un desorden de políticas y de normas, no hay centralidad. O sea, en un país civilizado hay un marco general y desde ahí va derivando todo lo que se va haciendo en el terreno más inmediato, ¿no? Acá no, aquí hay casi 30 políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, hay 30 y tantas, 33 ahorita, de políticas de Estado de la Corona Nacional, hay una cantidad enorme de planes de igualdad de oportunidades, tanto a nivel nacional como ahora regional y eventualmente local, ninguna articulación ni encadenamiento entre los planes. Todo el día y en todas partes inventamos la posta. Todos los días. Entonces ese es un problema. El país se empezará a civilizar un poco cuando cuente con políticas nacionales que orienten las políticas regionales, que orienten las políticas locales y se estandaricen un poco las cosas que hacemos. Yo creo que no es casual pues, que Perú es uno de los 4 países en América que no tiene un código de trabajo ni una ley general de trabajo, sino que tiene un montón de regímenes laborales especiales conviviendo unos al lado del otro, con más derechos o menos derechos. O sea, no hay una vocación para estandarizar, sino hay una suerte de complacencia con el desorden y porque a río revuelto ganancia de pescadores, ¿cierto? Esa es la realidad de las cosas. En ese desorden normativo, de políticas, etcétera, ganan los tiburones y perdemos el resto. El que el Perú adopte un plan nacional de derechos humanos es un paso en una dirección civilizatoria, digamos, ¿no? O sea, de que ese país empiece a parecer a un país medianamente normal. El problema es que, como en el caso de la aprobación de las leyes, en la situación de la aprobación de algunos planes, en realidad es como un ejercicio para decir, estoy cumpliendo, pero en realidad sabes que no lo vas a hacer. O sea, se aprueban leyes que no se reglamentan nunca. O sea, que es una discusión, una inversión de tiempo enorme, y aprueban una ley que suena avanzadísima en América Latina, la ley de la consulta. Y luego te tardas 2 años o no sé cuántos en hacer un reglamento si es que lo haces, y si lo haces no se pone operativo, y si se pone operativo no es lo que la ley decía. Ese es un problema. Eso significa que no debemos aprobar leyes así, ¿no? Hay que aprobar las leyes y luego pelear para que se puedan implementar adecuadamente. Entonces el Plan Nacional de Derechos Humanos es un paso en esa dirección. Es un paso de vanguardia porque en todo el mundo no hay más de 30 países que hayan adoptado planes nacionales de acción en derechos humanos para ordenar toda su política en materia de derechos humanos, y nosotros tenemos uno y ahorita que ya acabó su plazo y tenemos ahora aprobándose otro con características discutidas, porque nosotros como sociedad civil somos maximalistas y pedimos todo lo que hay que hacer porque sabemos y hemos analizado la realidad para plantear qué es lo que se tiene que hacer, y un Estado que, como todos los Estados y todas las autoridades, está muy influida por los poderes, ¿no? En la iglesia dice, olvídense de derechos sexuales y reproductivos, olvídense de derechos para las personas que tienen otra orientación sexual, y las Fuerzas Armadas que dicen, olvídense de implementar todo el capítulo de justicia del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, o otras áreas ya que sería largo detallar. Entonces al final sale una transacción, igual que con las leyes. No nos gusta totalmente, pero bueno, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Entonces, ¿en qué me voy a ocupar? Me voy a ocupar en criticar las malas y en promover que se implementen las buenas. Y entre las malas y las buenas hay medidas que son de política general. El Estado debe hacer esto en términos generales, debe adoptar un plan para reducir la mortalidad materno-infantil, no sé qué,
¿ya? Y hay otras que son específicas, ratificar tal norma, derogar tal norma, implementar, ¿no? Incluir en el presupuesto no sé qué cosa. O sea, el plan contiene medidas de carácter general, medidas intermedias y medidas específicas. Hay que conocer el plan para saber qué es lo que nos interesa que se lleve a cabo. El plan es además, tiene dos utilidades, creo yo, adicionales. Una primera es que permite hacer una agenda única en materia de derechos humanos. O sea, no son solamente las mujeres trabajadoras, sino son las mujeres que no son trabajadoras, y son las mujeres que tienen pareja, y son también las mujeres que no tienen pareja, y son las mujeres que tienen hijos y las que no tienen hijos, y son las mujeres con capacidades plenas y las discapacitadas, y son las jóvenes y niñas que tienen a la madre ausente porque ha migrado a no sé dónde, internamente a nivel país o externamente a nivel extranjero, o son las familias que están aquí y no se van a mover. Entonces, todas esas mujeres tienen agendas diferentes. Un plan de derechos humanos te permite sumar las demandas de todas ellas en una sola iniciativa, que todas apoyen. Eso es muy importante porque eso le da poder a la gente. No es lo mismo que las mujeres con discapacidad peleen por su cuenta, que las mujeres que han sido abandonadas peleen por la suya, que las mujeres que no han sido abandonadas pero sufren violencia dentro del hogar peleen por sus demandas, que etcétera, 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 etcétera. Que todas ellas se sumen, que hablen, que compartan, que definan una agenda común es recontra importante. Entonces, que existan planes sectoriales, locales, regionales y nacionales de derechos humanos es una cosa, es un paso adelante. Y lo segundo es que debería permitirte aterrizar propuestas concretas, porque como en casi todos los campos, cuando uno habla de derechos humanos habla de generalidades, pero cuando tú haces un plan tienes que partir de un diagnóstico, y ese diagnóstico te tiene que enfrentar a problemas concretos que tú quieres resolver. Y el plan, si está bien hecho, contendrá medidas que atacarán la causa de los problemas, y se esperará que al cabo de su implementación, en 3 años, en 5 años, en el lapso que sea, ya el problema no subsistirá o se habrá reducido mínimamente, ¿no? Entonces, es importante conocer el Plan Nacional de Derechos Humanos, no porque se va a aplicar en San Juan del Lurigancho específicamente, o en Chincha, o no sé dónde, porque teóricamente es de aplicación nacional, sino porque ese plan como que te inspira para trabajar en propuestas similares más aterrizadas en tu ámbito, en la medida en que ese plan está hecho con un enfoque de derechos. Yo creo que para empaparse del asunto, si por ejemplo me dijeras, hay que hacer un taller sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, yo creo que tendría que trabajarse como 3 partes. Una primera, que es el diagnóstico que dio lugar al plan. Porque si tú lees el plan no entiendes por qué se han planteado esas cosas. Entonces tienes que conocer el diagnóstico. ¿Qué cosas se pensó que estaba ocurriendo para proponer una medida así? Y tú dices, oye, de verdad, y eso que se ha señalado aquí, se pasa también en mi sitio y no sé qué. Y el diagnóstico, ¿en qué consiste? Consiste en que yo he asumido estas obligaciones y esa es la realidad. Y entre las obligaciones abstractas y la realidad hay una brecha de cumplimiento. Ya está. Y yo tengo que ver la explicación de por qué existe esa brecha, o sea, la causa de que exista, y la manera de superar la causa, o sea, la limitación para que no haya brecha. Y ese marco abstracto son los derechos humanos que están en los tratados internacionales de derechos humanos. Todo el mundo tiene derecho al más alto nivel de salud física, mental y social. Y eso significa que todas las personas tienen que tener, que los bienes y servicios de salud tienen que estar disponibles para todos, que tiene que haber accesibilidad física, que ningún bien o servicio de salud debe estar a una lejanía insuperable para las personas que los demandan, que además tiene que haber asequibilidad económica, o sea que ningún bien o servicio de salud esté fuera del alcance de los bolsillos de la gente, que los bienes y servicios de salud sean de calidad, que entre otros aspectos supongan que sean adaptados culturalmente a los contextos en los cuales se van a implementar. Entonces, entonces el derecho a la salud, sí, todavía, ok. Eso en realidad pasa o no pasa.
es pensar con el lente, por eso se llama enfoque de derechos humanos. La palabra enfoque viene del lente, con los anteojos, con la mirada de los derechos humanos. Entonces cuando tú te haces parte de eso, ya piensas así. O sea, cuando vinieron esas señoras del mercado de San José a contarme sus historias, yo lo iba pensando en términos de derechos humanos, ¿no? Y decía, a ver, y si yo me sentara aquí a hablar con los trabajadores del mercado, ¿qué me dirían de ellas? Y eso significa que no van a poder hacer algo juntos, porque son todos trabajadores, ¿no? Hay que tratar de pensar a ver cómo se puede hacer una agenda común entre estos sectores. Y así. En el diagnóstico que mencionas, Javier, Ajá. si vamos a ver primero el diagnóstico, sería tan diverso, porque para acá hay miles de temas. No, pero pues acotas. Arranca por el trabajo, que es tu tema. Trabajo, ingresos, digamos. Pero, Entonces, digamos, se puede ubicar desde esa perspectiva, cuando quiero ver derechos, el diagnóstico todo relacionado a lo laboral, al trabajo. por ejemplo, trabajo, ya por decir, trabajo, y digo trabajo, ingresos, por decir algo, porque para que no sea trabajo como esfuerzo solamente, sino trabajo y medio de vida, ¿no? Entonces, desde los derechos humanos, ¿qué implica esto? Tiene que ver con un acceso universal y no discriminatorio a ciertas oportunidades. Entonces, oportunidades que tienen que ver con formación, con información, con formación, con acceso a puestos de trabajo, con condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, y con ciertas garantías que son las seguridades de que no te van a votar arbitrariamente, de que si tienes un accidente vas a tener una protección social expresada en un seguro o no sé qué. Entonces, analiza la situación en 6 capítulos. Formación para el trabajo. Todos sabemos que a más formación probablemente mejores rendimientos, ingresos o utilidad, porque a más formación yo puedo hacer cosas mejores. Y yo no sé hacer nada más que barrer. ¿Qué puedo esperar? Ingresos muy limitados y por tanto condiciones de vida muy limitadas. Entonces, ¿cómo podemos reforzar el tema de la formación? Entonces, tenemos trabajadores que son analfabetos y tengo que hacer un programa de alfabetización para subirlos, ¿no es cierto? O no terminaron sus escuelas, entonces tienen que ser estos programas especiales, no sé cómo se llaman, donde hay educación, no sé cómo se llama, No formalizada, no sé cómo. Sí, ya está. Porque si no, cualquier cosa que te propongas es absurda, no vas a poderlo, con estas personas no, pues tienen estas limitaciones, hay que equipararlo, ¿no? Entonces, todo lo que es información, tanto desde el punto de vista de derechos laborales como desde el punto de vista de oportunidades para que se desarrolle tu emprendimiento, como se dice ahora. Luego, condiciones de empleo adecuadas y seguras. A veces los micro y pequeños empresarios, por pereza, mantienen unas condiciones que son dañinas para ellos mismos o para sus trabajadores. Pero si se pusieran a pensar y trabajar, podrían encontrar formas de racionalizar su manera de producir que elevaría, o sea, minimizaría los riesgos, probablemente costos, y aumentaría beneficios y satisfacción, ¿no? Entonces, hay maneras de hacer análisis de cómo se produce una empresa acá, en cualquier parte. Aquí podría venir un equipo 5 días y decir, pucha, que aquí en Sedal se pierde plata absurdamente por tales y cuales razones. Y esa plata que se podrían ahorrar, la podrían invertir en aumentarle los ingresos a los trabajadores de Sedal, por ejemplo. ¿Ya? Es simplemente sentarte a pensar de una manera ordenada, sistemática, las cosas, en condiciones de empleo seguras, equitativas, satisfactorias, tanto desde el punto de vista de remuneración como de condiciones de trabajo, o sea, jornadas de trabajo, como en aspectos vinculados a la salud en el trabajo, a la seguridad. Entonces, el trabajo. El otro momento dice, vamos a ver salud, porque a más salud, más disponibilidad para el trabajo. Entonces, si la gente se para enfermando, la gente está afectada por no sé qué problema de salud relacionado con la pobreza o las condiciones de habitabilidad, entonces trabajar el tema de la salud. El tema de la salud en general, el tema de la salud de las mujeres en particular.
el propio tema de la alimentación. Personas que, o sea, hay una curva de rendimiento, pues, ¿no? Si tú te levantas en la mañana y estás, pero monstruo, va pasando las horas del día y en la tarde ya no entiendes ni lo que haces, ¿ya? Y al final eres totalmente improductivo. O sea, hay 3 horas que trabajas que en realidad podías irte a tu casa y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso puede tener que ver con temas de nutrición, de alimentación. Entonces, es una persona que dice que come, ¿no? ¿Y cuánto más o menos gastan en eso? Y yo les propongo otra forma de comer con la misma cantidad de plata y van a ver cómo van a gastar más pilas en el trabajo, más despiertas, a lo mejor, ¿no? Entonces, salud, trabajo, alimentación, etcétera. Ahora, eso supondría a partir de un diagnóstico. El tema del diagnóstico es Ya. clave. No todo va a trabajar supuestamente con un universo de 900 mujeres, ¿no? Es eso que... Se supone que la línea básica tiene que Exacto. haber una Pero, alguna sí. información básica, Claro. que quizás lo que podríamos hacer nosotros ya es complementar, identificar alguna en relación más a los derechos, porque lo que se dice no son condiciones. Ajá. Quizás habría que definir bien lo de derechos económicos, pero ¿qué son los derechos económicos sociales en relación a este sector que nosotros trabajamos? Vamos a definir, y después también una pregunta que hizo Pedro, yo la complementaría y te diría, si es, o sea, la agenda, esta agenda no ha sido colocada, y yo la veo, cada vez la veo más, ¿Cuál agenda? la agenda de los derechos económicos en relación a las mujeres, o sea, no está colocada en la agenda pública, medial. Yo la veo, porque el tema que ahora, por ejemplo, los derechos reproductivos sexuales, que es lo que se está trabajando mucho con el movimiento feminista, y el otro tema es el tema de violencia familiar. No, también es el tema del valor del trabajo no remunerado de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que es parte de sectores, sobre todo feministas, que lo plantean, ¿no? Que se reconozca su aporte al Producto Bruto Interno, que se establezcan formas de compensación de trabajo femenino no remunerado. Esas cosas están planteadas y se siguen planteando, ¿no? Que tengan menos visibilidad, porque en nuestro contexto, pues, el tema de la violencia doméstica y sexual es brutal, Ya habrá aumentado. comparado con otras regiones de América Latina, por ejemplo. Hace pues que a veces